Irán, la antigua Persia. Cabe en lo más profético y aterrador en cuanto a historia bíblica se refiere. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua ni una simple narración religiosa. Es una alerta espiritual que se activa justo ahora. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de ver el mundo actual. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar espiritualmente. Antes de surgir el nombre Irán que conocemos hoy, había un reino casi invisible para los grandes imperios: Persia. Al principio, solo era una pequeña región al este de Mesopotamia, habitada por tribus nómadas, sin ejércitos temibles, sin alianzas poderosas, sin grandes ciudades que llamaran la atención. Era, para los estándares de la época, irrelevante. Sin embargo, esa aparente debilidad era parte de un diseño mucho más grande. ¿Qué papel cumpliría un pueblo tan insignificante en el escenario eterno de Dios? En ese tiempo, el mundo estaba bajo el dominio absoluto de Babilonia. Nabucodonosor era el emperador incuestionable, y su poder parecía eterno. Los judíos, exiliados en tierras extranjeras, veían cómo el templo de Jerusalén yacía en ruinas mientras los ídolos de Babilonia eran celebrados como dioses verdaderos. Pero lo que los ojos humanos veían como victoria babilónica, en el cielo era solo una pausa. ¿Qué estaba preparando Dios mientras sus hijos sufrían? En lo alto del trono celestial, Dios ya había escrito el fin antes del principio. Mientras Persia comenzaba a organizarse, Dios susurraba a sus profetas. Isaías, más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, proclamó una profecía audaz. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por mi mano derecha para someter naciones ante él. ¿Cómo podía el nombre de un rey pagano estar en las Escrituras antes de nacer? ¿Quién puede ordenar el futuro con tal precisión si no es el mismo Dios eterno? Nadie conocía a Ciro. Nadie podía prever el poder de Persia. Pero en lo invisible, Dios moldeaba reyes, alianzas, destinos. Mientras Babilonia celebraba su esplendor, Persia se fortalecía en la sombra, uniendo sus fuerzas con los medos. De esa unión surgiría el imperio medo-persa, que no solo aparecería en la historia humana, sino que fue revelado en los sueños de un profeta en tierra de cautiverio. ¿Cómo podía Daniel describir lo que aún no existía? Fue junto al río Ulai que Daniel vio una visión escalofriante. Un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro. Era la figura del imperio que estaba por venir. El cuerno más alto simbolizaba a Persia, que tomaría liderazgo en la expansión. Y la explicación no tardó. El ángel Gabriel le dijo que esos cuernos eran los reyes de Media y Persia. Una visión divina entregada con siglos de anticipación. ¿Coincidencia? ¿O evidencia irrefutable de que la historia no es un caos, sino un diseño celestial? Los detalles de la visión eran asombrosos. El carnero avanzaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Babilonia, Lidia y Egipto cayeron uno por uno, exactamente como Daniel había descrito. Cada conquista persa no fue solo una hazaña militar, fue un cumplimiento literal de lo que el cielo ya había anunciado. ¿Hasta dónde llegará Dios para mostrar que Él gobierna aun cuando el mundo parece fuera de control? En la cúspide de su poder, Babilonia cometió un acto de arrogancia imperdonable. En una noche de banquete, el rey Belsasar usó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para celebrar a sus ídolos. Entonces, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Esa misma noche, los ejércitos persas, guiados por Ciro, entraron en la ciudad sin resistencia. Babilonia cayó
tal como Dios lo había dicho. ¿Podría haber una señal más clara de la autoridad divina? Ciro no solo conquistó, también liberó. Emitió un decreto. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. Aquel que nunca había pisado el templo se convirtió en el instrumento de su reconstrucción. Ciro, rey pagano, fue llamado ungido, no por su fe, sino por ser parte del plan eterno. ¿Qué puede hacer Dios hoy con personas que ni siquiera creen en Él? Mientras los judíos regresaban a Sión, muchos otros seguían esparcidos por el imperio persa. Y fue allí donde surgió otra amenaza. Un descendiente de los amalequitas, llamado Amán, ascendió en la corte del rey Asuero. Su odio hacia los judíos se convirtió en un plan de exterminio. Un decreto fue firmado. En un solo día, todos los judíos debían morir. Otra vez el enemigo intentando destruir la promesa mesiánica. Pero Dios ya tenía una respuesta. Esther, una huérfana judía, había sido posicionada como reina. Ante la amenaza, su primo Mardoqueo le dijo: «¿Quién sabe si para este tiempo has llegado al reino?». Esther arriesgó su vida, ayunó, oró y enfrentó al rey. Su valentía salvó a su pueblo, y Amán murió en la horca que él mismo había construido. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un complot humano era un reflejo de una guerra espiritual milenaria. Y aunque Ciro y Esther marcaron hitos, la historia de Persia en la Biblia no termina ahí. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, nos habla de una futura coalición de naciones contra Israel, entre ellas Persia. Hoy, esa nación se llama Irán. ¿Casualidad? ¿O cumplimiento de un reloj profético que nunca se detuvo? Irán no solo se opone verbalmente a Israel, entrena, financia y arma a enemigos como Hezbollah, Hamás y milicias en Siria. El mismo espíritu que animó a Amán arde en las palabras de sus líderes actuales. Israel debe ser borrado del mapa. ¿Puede el mundo ignorar semejante declaración, sin entender que lo que ocurre es más que política? Y aún así, Ezequiel vio cómo ese gran cerco mundial sería quebrado por la intervención de Dios. Cuando Gog venga contra Israel, habrá gran temblor, y llamaré la espada contra él, dice el Señor. No será un pacto humano, ni tecnología militar, ni diplomacia internacional lo que salvará a Israel. Será el mismo Dios que derrotó a Babilonia, que usó a Ciro, que salvó a su pueblo por medio de Esther. La promesa permanece. No temas, porque yo estoy contigo. Hoy, mientras Irán refuerza sus alianzas, mientras las tensiones crecen y las armas se acumulan, el cielo no guarda silencio. El plan profético sigue su curso. Lo que para el mundo parece una escalada militar, para quienes conocen las Escrituras, es otra página que se voltea en el libro de Dios. ¿Estás prestando atención? La historia de Persia, ahora Irán, no es simplemente un testimonio del pasado. Es una advertencia escrita con fuego en las páginas de la profecía. Cada movimiento de esta nación, desde su surgimiento como reino insignificante hasta su posición actual como protagonista en el conflicto de Medio Oriente, responde a una narrativa mucho más grande. No se trata solo de geopolítica ni de tensiones regionales. Se trata de una guerra que trasciende la materia, una batalla espiritual entre la oscuridad que busca destruir el linaje de la promesa y la luz que ha prometido nunca ser apagada. ¿Y tú? ¿Estás viendo solo los titulares o estás discerniendo el conflicto real? Cuando Ezequiel escribió sobre esta coalición final, no lo hizo para atemorizar, sino para alertar. En su visión,
Persia forma parte de un grupo de naciones lideradas por Gog, que se levantarán contra Israel en los últimos días. Este no es un conflicto local, es un cerco global contra el pueblo del pacto. Y sin embargo, lo más impactante de esta profecía no es la guerra que se avecina, sino quién la detendrá. Yo mismo pelearé contra ellos, dice el Señor. La humanidad verá, una vez más, que no hay ejército que resista al Dios de Israel. ¿No es esta la mayor señal de esperanza en medio de la oscuridad? Irán, al igual que Babilonia, al igual que Roma, se está posicionando para cumplir su papel en la historia final. La Biblia no nos llama a temer, sino a estar preparados. Porque si bien estos eventos nos hablan del juicio venidero, también nos recuerdan la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Él no se ha olvidado de sus promesas. Él no ha soltado las riendas de la historia. Lo que ves en las noticias no es caos. Es el cumplimiento exacto de una secuencia escrita desde el principio de los tiempos. ¿Estás listo para lo que viene? El espíritu de Amán aún vive. Y no solo en Irán. Vive en toda ideología, gobierno o sistema que busca silenciar, borrar o perseguir al pueblo elegido por Dios. Pero al igual que en el pasado, el Señor siempre posiciona a sus Esteres, a sus Ciros, a sus Mardoqueos. Siempre levanta instrumentos inesperados para preservar la línea de la redención. Es por eso que este conflicto no es solo histórico, es profético. Está moldeando el escenario del retorno glorioso del Mesías. ¿Lo puedes percibir? Y mientras el mundo se enfoca en las armas nucleares, en los tratados rotos y en las alianzas secretas, el verdadero creyente está llamado a mirar hacia el cielo y entender: esto es parte del plan. Dios no ha perdido el control ni por un segundo. Cada amenaza, cada discurso, cada movilización militar está escrito en un guión invisible que se cumple con exactitud. Pero a diferencia de una obra de teatro, esta historia es real, eterna, y decidirá el destino de naciones y almas. ¿En qué lado estarás cuando el telón caiga? Hoy más que nunca, el pueblo cristiano necesita despertar. No podemos seguir ignorando las señales. No podemos vivir como si todo esto fuera solo política internacional. Cuando vemos a Irán maldecir a Israel, debemos recordar lo que dice la Escritura. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cada palabra dicha contra Israel es registrada. Cada acto de odio será respondido. Pero también, cada oración hecha a favor de Jerusalén será honrada. ¿Estás intercediendo por la paz de Sión o simplemente mirando desde lejos? Los grandes imperios han surgido y han caído. Desde Babilonia hasta Roma, desde Grecia hasta la Alemania nazi. Todos aquellos que se levantaron contra el plan de Dios terminaron derribados. Persia, en su tiempo, fue utilizada como instrumento de liberación. Pero el Irán moderno parece estar siguiendo un camino opuesto, el de la rebelión. No es extraño entonces que aparezca en Ezequiel como enemigo final, porque el espíritu que lo anima es el mismo de siempre: resistir al reino de Dios. Pero la victoria está escrita: el Señor vencerá. Y cuando esa coalición se levante con fuerza, cuando las naciones se reúnan como nunca antes para destruir a Israel, el cielo no permanecerá en silencio. Habrá señales, habrá terremotos, habrá fuego. El mundo pensará que es el fin, pero será el principio del acto final de redención. Dios se mostrará no solo como protector de su pueblo, sino como juez de las naciones. La pregunta no será qué ejército tiene más fuerza, sino quién está del lado del Dios Altísimo. ¿Tú lo estás? El reloj profético sigue corriendo.
Las agujas se mueven hacia ese punto culminante que los profetas vieron a lo lejos y que hoy palpita delante de nuestros ojos. No es tiempo de tibieza, no es momento de distracción. Es hora de volver a las Escrituras, de doblar las rodillas, de preparar el corazón. Porque si Dios cumplió cada detalle en el pasado con exactitud milimétrica, ¿por qué no habría de cumplir lo que viene? Entonces escucha con atención, porque lo que viene es una de las partes más impactantes de toda la historia profética de la humanidad. No es una simple conclusión, es el cierre glorioso de una historia escrita desde los cielos, sellada con sangre en el madero y sostenida por la fidelidad de un Dios que no miente. Lo que estamos a punto de presenciar no es el caos final, es el cumplimiento perfecto del plan eterno de redención. Comparte este mensaje, porque muchos aún no lo saben, muchos aún no se han preparado, y el tiempo se está acabando. Cuando Gog y sus aliados, entre ellos Persia, hoy Irán, se levanten contra Israel, no será simplemente un conflicto de frontera o de intereses territoriales. Será el último intento del infierno por detener lo que no puede ser detenido, el regreso glorioso del Rey de Reyes. El cerco a Jerusalén no será solo militar, será espiritual. Y justo en ese momento, cuando parezca que todo está perdido, cuando los ejércitos del mundo se hayan reunido como nunca antes, entonces el cielo se abrirá. Ezequiel dice que habrá un gran temblor en la tierra de Israel. Las montañas se derrumbarán. Los hombres caerán en pánico. Pero no será un desastre natural sin causa. Será el mismo Dios interviniendo directamente. Él lanzará juicio sobre las naciones que se atrevieron a desafiar su pacto eterno. Haré llover fuego y azufre sobre Gog y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él. Esta no es una escena simbólica. Es la descripción exacta de un acto de juicio divino que hará temblar a la humanidad entera. Pero no todo será destrucción. Para aquellos que han confiado en el Señor, este será el día de la reivindicación. El día en que la fe será recompensada. El día en que las lágrimas serán enjugadas. Dios no solo protegerá a Israel, sino que se revelará al mundo entero como el Dios verdadero. Y dice la profecía, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Ese es el objetivo final, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble, y que toda nación vea la gloria del Altísimo. Y cuando ese juicio caiga, el mundo entenderá que no fue una simple disputa de tierras, ni una reacción militar exagerada. Fue el desenlace de una guerra espiritual milenaria, donde el bien venció al mal, donde la promesa fue más fuerte que la amenaza, donde la fidelidad de Dios superó todos los intentos del enemigo por destruir el plan de redención. ¿Y tú? ¿Estarás entre los que serán testigos de su gloria o entre los que serán alcanzados por su juicio? Es tiempo de tomar decisiones. Ya no hay espacio para la indiferencia. No puedes seguir mirando desde la barrera mientras la historia profética se cumple a tu alrededor. No puedes quedarte callado cuando sabes lo que viene. Es hora de anunciarlo, de advertir, de interceder. Porque así como Persia fue instrumento de liberación en el pasado, Irán también será instrumento en el juicio final. El mismo Dios que levantó a Ciro levantará su brazo para defender a Jerusalén. Y no habrá fuerza humana que pueda detenerlo. Recuerda esto. Si Dios cumplió al pie de la letra las profecías sobre Ciro, sobre Babilonia, sobre Esther y sobre el exilio, también cumplirá todo lo que ha dicho sobre el fin de los tiempos.
y si Persia fue instrumento de restauración, hoy Irán es el recordatorio de que los antiguos enemigos nunca descansan, pero tampoco lo hace el Dios de Israel. Y cuando el polvo se haya asentado, cuando los ejércitos hayan caído, cuando las armas modernas hayan sido reducidas a cenizas por el fuego divino, entonces vendrá el verdadero rey, no como un cordero, sino como el león de Judá, no montado en un burro, sino en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, y en su vestidura un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese será el día final, el día en que toda injusticia será juzgada, el día en que la promesa hecha a Abraham se cumplirá plenamente, el día en que Jerusalén no llorará más. Así que despierta, arrepiéntete, vuelve tu rostro al cielo, porque el Dios que usó a Persia, que destruyó a Babilonia, que protegió a Israel, es el mismo que hoy te llama, a ti, no para que temas, sino para que te alistes, porque la historia no ha terminado, pero el final ya fue revelado. El Señor vencerá. ¿Y tú estás del lado del que nunca pierde? Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje. Deja un amén en los comentarios. Y no olvides orar por la paz de Jerusalén, porque mientras muchos miran a Irán, el cielo está mirando a ti.